Vaya, acordémonos que los préstamos tienen normalmente como dos opciones de uso, que es bien importante el uso, y dos, la capacidad de pago. El uso, casi el 60% ha sido para gasto corriente. Eso no ayuda para más adelante pagar esos préstamos. Entonces deja complicado al gobierno para el repago de esa deuda. Y dos, la deuda ha crecido mucho. O sea, cuando uno suma todo, ya pasó del 80%. Y lo otro es que el Fondo Monetario ha dicho que la deuda es insostenible, o sea, que tenemos problemas de pago. Tan así es que el año 23, el año pasado, el gobierno decidió no pagarle los bonos al Fondo de Ahorro de los Trabajadores. Le puso una tasa de 0 por 4 años, 0 capital y 0 intereses por 4 años. Eso es un impago. ¿Qué implicaciones puede tener esto futuro para El Salvador entonces? Vale, el problema es que el gobierno ha estado siguiendo una estrategia de tomar deuda, deuda, deuda y así ir cerrando el año. Eso es insostenible, o sea, en algún momento va a enfrentar problemas de pago, como ocurrió en el año 23, o sea que tuvo un impago. Y el problema es que el impago se lo puede hacer a otros deudores, a los del exterior o locales, y ahí sí va a entrar en una crisis. Hablando constantemente de esta deuda, la gente suele comentar tanta deuda, pero no se está viendo reflejado en la realidad nuestra. ¿Qué está sucediendo entonces con toda esa deuda que está adquiriendo? Es que, como le comentaba, cerca del 60% se está yendo para cubrir gastos corrientes. Eso es gastos de funcionamiento. Es decir, deuda para pagar deuda. En parte y además para funcionar, no es para invertir. Y por ejemplo, el gobierno ha aumentado la deuda en más de 10,000 millones de dólares. Pero si uno hace la suma, no ha construido el hospital Rosales, no ha construido el hospital de Nejapa, no ha construido el aeropuerto, no ha construido el tren del Pacífico, no ha construido el viaducto. O sea, las grandes obras no existen. Pero sí existe la deuda que ha crecido de manera desproporcionada para la capacidad de pago del gobierno. Sí, el tema es el siguiente. Acordémonos que la deuda se tiene que pagar y se paga con impuestos. Entonces, usted gasta hoy con deuda, pero los siguientes años tiene que usar los impuestos para pagar esa deuda. Si es una alcaldía, utiliza las tasas y los cobros que hace para pagar la deuda. ¿Y eso qué implica? Que después no puede prestar bien los servicios de recolección, de iluminación, de seguridad, etc. Entonces, ocurre lo que estamos viendo. Alcaldías literalmente quebradas, sin capacidad de hacer obras y con malos servicios, despidiendo gente y subiendo tarifas. O sea, el peor escenario, pues. Y eso no lo queremos, pero eso se ha generalizado desde que se quitó el FOES. El FOES, quieras o no, era una solución administrativa y de inversión para los municipios. Que había corrupción, se hubiera atacado la corrupción, poniendo candados, siendo más duro, metiendo preso al que era corrupto, pero si usted se fija, ¿cuántos de esos alcaldes están presos? Ninguno. También con todo esto, mucha población comenta, bueno, el primer periodo del presidente Bukele ha sido un periodo para tratar el tema de seguridad. En este próximo periodo es el tema económico. Algunos diputados lo han dicho abiertamente también, que viene un tema puramente económico en estos 5 años. ¿Qué de cierto hay que en estos 5 años se puede tratar de raíz el tema económico? Es que lo que pasa es que si el gobierno no resuelve lo económico y lo social, él solo se va a meter en un gran conflicto. Porque lo que ha aumentado es la pobreza extrema y además aumentaron los precios. Solo el grupo de alimentos subió acumulado en los últimos 3 años más de 25%. O sea que hemos perdido 25% de poder de compra todos y ha golpeado más a los más pobres. Entonces, si usted no le da mejora, si no crea empleo, si no genera ingresos, se va a generar una crisis, sin ninguna duda. Hablamos de 5 años críticos entonces. El problema es que los temas económicos son más difíciles de resolver. O sea, la economía no se resuelve metiendo presa a la gente. La seguridad sí. Entonces la economía es algo más difícil porque depende de las empresas, depende de los consumidores, depende del entorno, depende de los cambios de la industria. Entonces el gobierno puede crear reglas parejas, crear incentivos, pero el gobierno no ha hecho eso. El gobierno lo que ha hecho es quitarle la seguridad jurídica a los negocios. ¿Por qué? Porque viola la Constitución. Y si viola la Constitución, quiere decir que en este país no se respetan las reglas.
Para finalizar, Rafael, el día de ayer también se anunciaba que el Bitcoin alcanzaba los $60,000, cerca de su máximo histórico, que es de $64,000 aproximadamente. El Salvador compró en un aproximado de $45,000. ¿Qué tan beneficioso es este aumento en el Bitcoin para las finanzas del Salvador? En algún momento se hizo unos cálculos de que el promedio de la compra del gobierno andaba por los 45,000 por Bitcoin. Entonces, si el precio hoy ronda los 60,000, pues hay una ganancia de 15,000 que está ahí, digamos, potencial. Si vende, la realiza, si no, no. Acordémonos que el Bitcoin tiene una característica, es volátil. Así como sube, así puede bajar. Mientras no venda. Mientras no venda, no hay ninguna ganancia. Está, digamos, potencial. Si vende, la realiza.